es Paola Zaragoza y yo les voy a hablar sobre microplásticos. Para eso voy a empezar dándoles una breve introducción de qué son los plásticos. Los plásticos son materiales maleables generalmente derivados del petróleo, aunque también los existen derivados de otras fuentes como de productos vegetales. Existen variedades de productos para distintas necesidades, sobre todo para envases y empaques. Sin embargo, los de un solo uso son los más populares por su bajo costo y su practicidad, lo que ha generado una cultura de desecho y de mal uso de manejo de residuos. Vivimos en un mundo donde estamos rodeados de plásticos, desde los empaques, artefactos plásticos y dispositivos médicos. Residuos plásticos son la mayor preocupación debido a su abundancia y persistencia en el ambiente. El tiempo de degradación va a depender principalmente del tipo de plástico empleado y así como de los aditivos agregados durante su proceso. Por ejemplo, 32 millones de toneladas de residuos de plásticos fueron generados en los Estados Unidos en el 2012. Del total de los plásticos generados, la mayor cantidad fueron los de contenedores y materiales de empaque, representando el 44%, empaques de alimentos duraderos, el 34%, y empaques de alimentos no duraderos, como platos y vasos, el 22%. En México se estima que producen anualmente alrededor de 200 botellas de PET por habitante. Por eso hoy en día es muy bien conocida el manejo de las 3 Rs, que es reutilizar, reducir y reciclar. Siendo reciclar una muy importante, ya que los esfuerzos deben enfocarse en reducir el consumo. Actualmente el reciclaje se promueve para combatir la contaminación de plásticos. Por ejemplo, solo el 9% se recicla, alrededor del 12% se incinera y el 79% se ha acumulado en vertederos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en México se genera 1.951.785 kilos de basura plástica por día. Según el INEGI, el 10% de los hogares en México no cuenta con servicio de recolección de basura. De estos, el 80% incinera la basura, el 2.6% la tira a ríos o mares y el 1.4% lo hace en barrancas. Además, el 56.4% no realiza prácticas de separación de desechos, de los cuales el 6.3% no sabe qué residuos separar, el 3.2% no reconoce la utilidad de separarla y el 15.7% no les interesa o suponen mucho esfuerzo. Pero entonces, ¿qué pasa con esos residuos? Los residuos plásticos que no se reciclan y reutilizan en su mayoría son arrastrados por las lluvias y terminan en los océanos. Aproximadamente 13 millones de toneladas de plástico se vierten en los océanos cada año. Los plásticos son expuestos a temperaturas cambiantes, radiación ultravioleta, salinidad, así como a la fuerza mecánica de las mareas, lo que provoca que estos se fragmenten y formen macroplásticos y microplásticos, formando grandes islas de basura. El Gran Parche de Basura del Pacífico se encuentra entre Hawái y California y es el más grande de los 5 que existen, y se estima que su superficie es de 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Aproximadamente 1.8 millones de piezas de plástico flotan en este parche, es decir, 250 piezas por cada humano en el planeta. Se puede decir que los microplásticos incluyen partículas plásticas con un tamaño no superior a los 5 milímetros o a un quinto de pulgada. Los microplásticos incluyen piezas que provienen de la degradación de plásticos voluminosos como bolsas plásticas, botellas, contenedores de alimento, telas, tuberías plásticas, productos que provienen de juguetes y almohadas blancas, así como productos del cuidado personal. ¿De dónde provienen y a dónde van? Las fuentes de microplásticos en el medio ambiente incluyen fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son plásticos manufacturados con un tamaño menor de 5 milímetros y estos incluyen pellets industriales como también fragmentos de plásticos incluidos en productos de cuidado personal. Y las fuentes secundarias se forman por la degradación química, oxidación física, calor, rayos UV, acción mecánica o degradación de agentes microbianos. ¿Cuáles son las fuentes de los microplásticos?
La mayor fuente de microplásticos en los cuerpos acuáticos incluyen las aguas residuales de las plantas de tratamiento de aguas residuales. En segundo lugar está el runoff de las zonas urbanas, en tercer lugar se encuentran los rellenos sanitarios y en cuarto lugar se encuentran las áreas industriales. ¿Qué efectos de los microplásticos tenemos en los organismos acuáticos y terrestres? Cuando la fauna marina ingiere plásticos de cualquier tipo, se acumulan en su tracto digestivo, lo que provoca pérdida del apetito o una falta en sus funciones digestivas y eventualmente estos mueren. También la fauna puede enredarse en plásticos que les ocasiona deformidades, asfixia o inmovilización, daños en la piel y ulceraciones en las capas internas de órganos, reducción en en la condición reproductiva y la capacidad de escape de depredadores, al igual que pueden confundir su alimento. Cabe mencionar que el potencial del efecto adverso de los microplásticos depende del tamaño de las partículas. Dos de los efectos que se dan para los organismos es la bioacumulación y la biomagnificación. Los microplásticos, por su pequeño tamaño, son ingeridos por la fauna marina con mayor frecuencia que los macroplásticos. La ingesta de estos puede causar la acumulación de toxinas y plásticos en los organismos, lo que se conoce como bioacumulación, y posteriormente los contaminantes pueden biomagnificarse a otras especies consumidoras. Es decir, si un pez ingiere microplásticos, estos se acumularán en su organismo y se podrán transferir a otro organismo que consuma al pez como alimento. Hoy en día no existe evidencia de que los microplásticos originados desde los residuos marinos o terrestres terminen en la cadena alimenticia tomada por los humanos y no hay evidencia de efectos biológicos sobre ellos. La presencia de microplásticos en el agua puede afectar el completo desarrollo de especies acuáticas, siendo un caso importante el de las algas al ser los productores primarios y la base de la cadena alimenticia en los cuerpos de agua. Con el objetivo de sustituir a los plásticos convencionales, se han buscado otras alternativas en plásticos que se puedan autodestruir rápidamente. Por ejemplo, plásticos oxodegradables y plásticos biodegradables. Los plásticos oxodegradables contribuyen a disminuir la cantidad de macroplásticos, sin embargo, no son la solución ideal, ya que al degradarse contribuyen a aumentar la cantidad de microplásticos. Los plásticos biodegradables han incrementado su popularidad en la última década, sin embargo, estudios recientes aprueban que la degradación provoca su fragmentación en nanoplásticos con efectos toxicológicos para distintos seres vivos. Legislación actual acerca de los plásticos a nivel mundial. En 1993, Dinamarca fue el primer país en imponer un impuesto sobre las bolsas de plástico, reduciendo su venta en más del 40%. Chile fue el primer país en Latinoamérica en prohibir el uso de bolsas de plástico en tiendas y supermercados. España estableció la prohibición progresiva de utensilios plásticos y en 2020 prohibió el uso, comercialización, importación y exportación de productos plásticos de un solo uso. Irlanda implementó desde el 2002 un impuesto del 20% sobre las compras que aplica únicamente a los usuarios de bolsas de plásticos. En el continente africano, Kenia, Tanzania, Nigeria y Mauritania tienen una prohibición racional sobre la producción, distribución o uso de bolsas plásticas. Y en el 2018, Reino Unido prohibió el uso de microplásticos en la producción de cosméticos y productos de aseo personal. Además, desde el 2015 se asignó un impuesto a las bolsas de plástico. En México no existe ninguna regulación respecto a los plásticos a nivel federal, sin embargo, 13 entidades federativas han creado iniciativas de ley o han aprobado leyes que regulan o sancionan el uso de plásticos de un solo uso. ¿Cómo se puede minimizar la exposición a los microplásticos? Algunas medidas que se pueden tomar para reducir los microplásticos en el medio ambiente son las siguientes. Asegurarnos de que nuestros productos de desechos plásticos sean reciclables y que al final de su vida sean reciclados. Cambiar hábitos y productos. Si es posible vestirse con prendas elaboradas de materiales naturales en lugar de telas sintéticas, no comprar productos que contengan microplásticos y evitar los plásticos de un solo uso. Es importante adoptar una economía circular, la cual se basa en 5 Rs: reducir, reutilizar, reparar, reciclar y regular.
Por ejemplo, Grupo Herdes ha lanzado la iniciativa Recolectoras Herdes con la empresa 100% mexicana Biobox para depositar latas en máquinas recolectoras a cambio de beneficios para el cliente, que a su vez apoya el proyecto Aerogeneradores Herdes. Por último, la educación pública acerca de los microplásticos es una parte crítica y fundamental para crear cambios a nivel social. Me gustaría terminar con la frase: el ambiente no es nuestra propiedad y no lo podemos destruir, más bien es la responsabilidad de todos y debemos protegerlo. Mojida Gadi.